Una mujer noble, temida por todos. Decenas de sirvientes y esclavos negros desaparecieron en su castillo. Con el tiempo, sus caprichos se volvieron más oscuros, y lo que empezó como simples castigos terminó en torturas y muertes crueles. Esta es la historia real de Erzsébet Báthory, la condesa sangrienta. ¿Te atreves a conocerla hasta el final? Si estas historias llegan a tu corazón, compártelas y escribe en los comentarios desde dónde nos ves. Tu apoyo mantiene viva la memoria de estas realidades ocultas. La campana del castillo repicó 3 veces al amanecer, anunciando lo que todos temían. La reina había regresado. Las puertas de hierro se abrieron y la procesión entró entre el eco de cascos y el crujir de ruedas, pero lo que helaba la sangre no era el sonido metálico, sino la presencia de ella. Vestida con un traje de terciopelo rojo oscuro, caminaba despacio, como si cada paso estuviera medido para grabarse en la memoria de quienes la miraban. Sus ojos no se posaban en un solo rostro, y aún así, cada sirviente sentía que había sido examinado. Los nobles inclinaban la cabeza, fingiendo respeto, mientras los criados se apretaban contra los muros intentando desaparecer. El silencio pesaba tanto como el aire húmedo de aquella mañana, roto solo por el arrastre del vestido que parecía arrastrar con él un destino inevitable. Entre la multitud invisible de la servidumbre, un joven esclavo negro mantenía la mirada fija en el suelo. Había aprendido que su piel lo marcaba, que era señalado incluso cuando no hacía nada, y por eso se refugiaba en la invisibilidad. Pero la reina no era como los demás. Ella lo vio, aunque él no levantara los ojos. Lo supo porque sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, como si la mirada de ella se hubiese clavado directamente en su nuca. Dentro del salón principal, la reina extendió sus manos enguantadas para recibir la reverencia de los cortesanos. Su rostro serio, exagerado en cada gesto, parecía esculpido para dominar. Cuando habló, su voz se escuchó en cada rincón como un cuchillo que corta la calma. Han olvidado quién reina aquí. Yo se los recordaré. El eco de sus palabras retumbó en las paredes de piedra, y todos bajaron la cabeza aún más. Nadie osó mirarla a los ojos. Nadie, excepto el esclavo negro que, por un instante, levantó la vista desde la sombra. La reina lo advirtió, y aunque sus labios no se movieron, en su mirada había un mensaje claro. Él ya no era invisible. Cuando la noche cayó, las antorchas iluminaron los muros como lenguas de fuego, y el murmullo de los pasillos hablaba de miedo, de expectativa y de deseo oculto. El regreso de la reina no era un hecho común, era el inicio de algo que transformaría la vida de todos. El esclavo negro lo sabía, aunque aún no entendía cómo su destino había quedado atrapado en la mirada de aquella mujer. El castillo amaneció inquieto. La reina había regresado apenas un día, y ya los muros parecían cargar con un peso invisible. Los pasillos estaban llenos de un murmullo contenido, de voces que bajaban el tono cada vez que alguien pasaba, como si el aire mismo vigilara. En la cocina, entre ollas y pan recién horneado, los sirvientes cuchicheaban con miedo. Hablaban de antiguos rumores, de noches en las que gritos se apagaban tras las paredes gruesas del ala este, de jóvenes que habían entrado al servicio de la reina y nunca más habían sido vistos. Algunos decían que todo eran exageraciones, cuentos inventados para asustar, pero todos callaban en cuanto se escuchaban pasos. En el gran salón, los nobles intentaban mantener la compostura frente a la soberana. Ella los observaba con un rostro demasiado serio, un gesto que rozaba lo teatral, como si cada arruga de su ceño estuviera diseñada para doblegarlos. Sus ojos pasaban uno a uno analizando, y aunque sonreía de vez en cuando, nadie se engañaba. Era la sonrisa de un verdugo que aún no había levantado la espada. El esclavo negro, asignado para atenderla en silencio, se movía como una sombra detrás de su silla. Su rostro permanecía cabizbajo, pero sus oídos captaban lo que los demás ignoraban. La tensión en la voz de un noble al jurarle lealtad,
la respiración temblorosa de una dama que no soportaba el peso de su mirada. Él entendía lo que ellos no, que la reina no necesitaba palabras para gobernar, bastaba su presencia. Aquella noche, mientras el castillo se preparaba para dormir, el esclavo negro escuchó algo que lo heló. Dos criados conversaban en un rincón oscuro. Dicen que ella siempre elige a uno. ¿Uno para qué?, preguntó el otro nervioso. Para mostrar quién manda en verdad. El joven no quiso escuchar más. Se retiró en silencio, pero en su pecho la sospecha crecía como un fuego lento. Si aquellos rumores eran ciertos, entonces la mirada que la reina había puesto sobre él no era casualidad. Cuando cruzó el patio iluminado por la luna, levantó los ojos hacia las ventanas altas donde las cortinas se movían con el viento. Allí estaba ella, de pie, observándolo desde lo alto. Su silueta recortada contra la luz de las antorchas era la de un fantasma vigilante. Y aunque no podía ver su rostro con claridad, el esclavo negro supo que la reina sonreía. El día amaneció gris, con nubes que parecían arrastrarse sobre las torres del castillo. La corte estaba reunida en el salón principal para escuchar las disposiciones de la reina. Nadie hablaba. Todos aguardaban con la rigidez de estatuas, como si cualquier movimiento pudiera despertar su cólera. La reina apareció con un vestido de terciopelo verde oscuro, adornado con bordados dorados que brillaban bajo la luz de los candelabros. Caminaba despacio, dejando que cada paso resonara en el silencio. Su rostro exageradamente serio dominaba el espacio, y sus ojos, oscuros y penetrantes, se posaron en cada noble como si buscara un culpable oculto entre ellos. Cuando se sentó en el trono, hizo un gesto con la mano. De inmediato el silencio se volvió aún más denso. Su voz retumbó en el salón. Aquí mando yo, y no habrá nadie que lo olvide. Los murmullos se apagaron antes de nacer. La reina dejó que sus ojos se pasearan por la sala, y entonces lo hizo. Lo eligió. Entre todos los sirvientes presentes, su mirada se detuvo en el joven esclavo negro que permanecía al fondo, inclinado y cabizbajo. El muchacho sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Quiso apartarse, volverse invisible otra vez, pero ya era tarde. «Tú», dijo la reina, alzando la voz. El silencio fue absoluto. Los demás sirvientes bajaron la cabeza, agradeciendo no haber sido señalados. El joven, con las manos temblorosas, dio un paso al frente. No se atrevía a levantar la vista, pero sentía como la presencia de ella lo envolvía como un lazo invisible. «Acércate», sus pies obedecieron antes de que su mente lo ordenara. Caminó hasta quedar frente a ella, sintiendo que el peso de todas las miradas de la corte caía sobre su espalda. La reina lo observó en silencio, como si disfrutara de ese instante de tensión. Luego inclinó levemente la cabeza, estudiando cada detalle de su rostro. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz firme. El esclavo negro dudó un instante, consciente de que cualquier palabra podría sellar su destino. Finalmente respondió con voz baja, apenas un murmullo que resonó en el silencio. La reina sonrió. No fue una sonrisa cálida, sino algo más oscuro, más calculado. Extendió una mano enguantada y con un leve gesto lo obligó a inclinarse aún más. El contacto no fue necesario. La simple cercanía bastaba para dejar claro que desde ese momento, él le pertenecía. Los nobles intercambiaron miradas inquietas. Sabían lo que aquello significaba. La reina había elegido a su nuevo sirviente personal, y en ese instante, el joven esclavo negro comprendió que ya no tenía escapatoria. Aquella noche, mientras el castillo dormía, él permanecía despierto en sus aposentos humildes, recordando la intensidad de los ojos de la reina, la forma en que lo había marcado frente a todos. Y en la oscuridad, con el corazón acelerado, supo que su vida jamás volvería a ser la misma. El día había terminado, pero en el castillo nadie dormía realmente. El eco de lo ocurrido en el salón aún corría por las bocas de nobles y criados,
La reina había elegido. Y cuando la reina elegía, no había lugar para dudas ni escapatoria. El joven esclavo negro fue conducido hasta la antesala de los aposentos privados de la soberana. 2 guardias le abrieron el paso con una mirada fría, como si supieran que al cruzar esa puerta su vida dejaría de ser suya. El muchacho entró con la cabeza gacha, el corazón latiendo con violencia en el pecho. La estancia estaba iluminada por candelabros altos, cuyos destellos dibujaban sombras inquietantes sobre los muros cubiertos de tapices. Allí estaba ella, de pie, con un vestido de seda color marfil que resaltaba aún más la seriedad de su rostro. No sonreía. No lo necesitaba. Su sola presencia llenaba la sala de una tensión insoportable. «¡Levanta la cabeza!», ordenó sin levantar la voz. El esclavo obedeció con lentitud. Sus ojos se cruzaron con los de la reina y por un instante sintió que quedaba atrapado en ellos. Era como mirar un abismo brillante, majestuoso y aterrador al mismo tiempo. La reina caminó despacio a su alrededor, estudiándolo con calma, como si midiera cada detalle de su piel, de su postura, de la forma en que respiraba. Se detuvo detrás de él, tan cerca que el joven pudo sentir el roce leve de su vestido. «Desde ahora serás mis ojos y mis manos en este castillo», dijo en un susurro que helaba la sangre. «Obedecerás sin cuestionar. No tendrás voz si no te la concedo. ¿Lo entiendes?» «Sí, mi reina», murmuró él con la voz quebrada. Ella volvió al frente y lo miró fijamente, exagerando la expresión de su rostro en un gesto severo que parecía esculpido en piedra. Luego tomó una copa de vino y se la tendió. «Bebe». El joven dudó, pero la intensidad de sus ojos no dejaba lugar a la resistencia. Tomó la copa con manos temblorosas y bebió un sorbo, mientras sentía que cada mirada de ella pesaba sobre sus labios. La reina sonrió levemente, como si aquel gesto simple hubiera confirmado lo que quería: obediencia absoluta. «Bien», dijo al fin, dejando la copa a un lado. «No olvidas rápido. Eso me gusta». El silencio volvió a caer, pesado y denso. El esclavo negro, aún inclinado, comprendió que no había sido llamado allí solo para servirle. La reina estaba probándolo, doblegando su voluntad con pequeños mandatos, preparando el terreno para algo mucho mayor. Y mientras ella lo observaba desde su trono improvisado, él supo que lo que había comenzado esa noche era apenas el inicio de un juego oscuro del que no podría escapar. La noche siguiente, el castillo entero se sumió en un silencio extraño. Los corredores estaban desiertos, y hasta los guardias parecían más rígidos de lo habitual. El joven esclavo negro fue llamado nuevamente a los aposentos privados de la reina. La estancia estaba bañada por la luz vacilante de decenas de velas. El aire olía a incienso, a una mezcla de hierbas y perfumes dulces que embriagaba los sentidos. La reina estaba de pie frente a un gran espejo enmarcado en oro. Vestía un atuendo diferente, no tan regio como el que llevaba frente a la corte, sino algo más íntimo, aunque no menos imponente. Su rostro mantenía esa exagerada seriedad que parecía diseñada para aplastar cualquier voluntad. Sin volverse, habló con una voz suave, casi hipnótica. «¿Sabes por qué te he traído aquí, esclavo?» El joven no respondió de inmediato. Ella sonrió frente al espejo, pero no era una sonrisa cálida. Era algo más profundo, más inquietante. Lentamente giró y lo miró, sus ojos brillando con la luz de las velas. «No solo para servirme», dijo, «también para aprender». La reina alzó una copa de plata, llena de un líquido oscuro, y lo sostuvo en alto como si fuera parte de un ritual sagrado. Luego, en un movimiento lento y calculado, vertió unas gotas sobre el suelo de piedra, mientras murmuraba palabras en voz baja que el esclavo no entendió. El silencio era absoluto. La reina lo observó con intensidad, midiendo cada reacción, cada estremecimiento en su rostro. «En este castillo», dijo con voz firme, «todo respira por mí, todo se dobla ante mi voluntad. Tú no eres distinto.
Se inclinó hacia él, tan cerca que pudo sentir el calor de su respiración. Con un dedo enguantado levantó su barbilla, obligándolo a mirarla directamente a los ojos. Obedecerás no solo mis órdenes, sino también mis secretos. Desde ahora, lo que veas aquí no existirá para nadie más. Con la garganta seca, y asintió en silencio. La reina se irguió, volvió al espejo y levantó la copa hacia su reflejo como si brindara consigo misma. Después, lo miró una vez más con aquel gesto exagerado y dramático que lo helaba y lo fascinaba a la vez. «Te estoy marcando», dijo suavemente, «y ya no podrás escapar de mí». La sala quedó en penumbras cuando ella apagó una vela con los dedos, y el resto de la luz pareció encogerse hasta envolverlos, solo a ellos dos. El joven comprendió, con un nudo en el estómago, que lo que había presenciado no era un simple capricho, era un ritual, un acto de posesión, y él ya estaba dentro de él. El joven esclavo negro no dormía. Pasaba las noches en un rincón de piedra, con el cuerpo agotado pero los ojos abiertos, escuchando cómo el castillo respiraba en la oscuridad. Los crujidos de la madera, los pasos lejanos de algún guardia, el silbido del viento colándose por las rendijas. Todo era distinto desde que la reina lo había señalado. Ya no era invisible, y esa visibilidad lo quemaba por dentro. Pensaba en la sala iluminada por velas, en el ritual extraño, en la forma en que ella lo obligaba a mirarla a los ojos. Había servido a muchos amos antes, todos crueles a su manera, pero ninguno como ella. La reina no necesitaba golpear, no necesitaba gritar. Bastaba con su mirada exageradamente seria, con su voz firme, para atravesar la carne como un hierro candente. A veces se preguntaba si lo había elegido por su piel, por ser diferente a los demás, por marcarlo más fácilmente frente a todos. En los corredores, los otros sirvientes lo miraban con mezcla de compasión y miedo. Sabían que había sido tocado por la reina, y eso era un destino del que pocos volvían a hablar. Sin embargo, lo que lo atormentaba más no era el miedo, sino otra cosa más oscura: la fascinación. Había momentos en los que recordaba el perfume de ella, la cadencia de su voz, la cercanía de su aliento cuando le susurraba órdenes. Y sentía un escalofrío extraño, una atracción que no podía admitir ni ante sí mismo. Era como estar atrapado entre cadenas invisibles, cadenas de poder, de misterio, de un morbo que lo consumía en silencio. Una noche, mientras limpiaba el suelo de la sala principal, escuchó pasos. Se giró y allí estaba ella, sola. La reina caminaba con su vestido rozando el suelo, observándolo sin hablar. El esclavo negro bajó la cabeza al instante, pero aún así sintió el peso de esa mirada. «Sigues despierto», dijo ella suavemente, aunque su voz cargaba una tensión que lo hizo temblar. Él no respondió. No debía hacerlo. «Eso me gusta», continuó ella, acercándose despacio. «El sueño es para quienes no entienden lo que significa la vigilia». Se detuvo frente a él. El joven sintió que todo su cuerpo se encogía, como si quisiera desaparecer, pero al mismo tiempo, una parte de sí no podía evitar esperar el siguiente gesto, la siguiente orden. La reina se inclinó apenas y murmuró con una frialdad que le erizó la piel. «Recuerda, tu silencio me pertenece». Luego se marchó, sin más. Sus pasos desaparecieron en los corredores como un eco interminable. Esa noche, mientras el esclavo negro se recostaba contra la piedra húmeda, comprendió la magnitud de su prisión. No eran los muros del castillo los que lo retenían, sino la reina misma. Ella había entrado en su mente, y allí, en la oscuridad, él sabía que ya no quedaba parte de sí que no le perteneciera. El gran salón del castillo resplandecía con candelabros encendidos y largas mesas repletas de manjares. Los nobles llegaban con ropas de terciopelo y joyas brillantes, intentando ocultar bajo la risa y el vino la tensión que pesaba en el aire. La reina había convocado a todos, y cuando ella convocaba, nadie podía negarse. En el centro del salón,
Sobre un trono elevado, la soberana aguardaba. Vestía un espléndido vestido rojo, con bordados dorados que parecían incendiarse bajo la luz de las antorchas. Su rostro, exageradamente serio, observaba cada rincón, cada noble que se inclinaba ante ella, cada copa levantada en su honor. Y detrás, como siempre, estaba él, el esclavo negro, cabizbajo, con los ojos hundidos en la sombra de su propio miedo. Nadie se atrevía a mirarlo demasiado tiempo, pero todos sabían quién era, el elegido, el marcado. El banquete comenzó con música y carcajadas forzadas. Los nobles intentaban distraerse con el vino, con los platos servidos por los criados, pero cada movimiento de la reina acallaba las conversaciones. Ella no hablaba mucho, no lo necesitaba. Un simple gesto de su mano, un levantamiento de ceja, bastaba para que todos se tensaran. En un momento dado, se levantó lentamente de su trono y extendió la copa hacia atrás, sin mirarlo siquiera. El esclavo negro la tomó al instante y se la llenó con vino. Ese acto simple, insignificante para cualquiera, se volvió un espectáculo cargado de morbo. Los ojos de todos estaban fijos en el gesto servil, en la forma en que la reina bebía sin siquiera agradecer, como si él fuera una extensión de su propia mano. Algunos nobles bajaron la mirada, incómodos. Otros sonrieron con nerviosa complicidad. La reina lo sabía, lo disfrutaba. En este reino, dijo de pronto, levantando la copa, no hay poder sin obediencia. El silencio cayó como una losa. Nadie se atrevió a responder. Ella bajó lentamente del trono y caminó hacia el centro del salón. Se detuvo frente al esclavo negro y con un movimiento dramático le levantó la barbilla con 2 dedos. El gesto fue breve, pero suficiente para que todos lo vieran. Y este silencio continuó, mirando al muchacho con intensidad. Es el reflejo de mi voluntad. El esclavo temblaba, incapaz de sostenerle la mirada, pero no había escapatoria. Todos observaban, todos entendían lo que ese espectáculo significaba, que el poder de la reina no se limitaba a la corona ni al ejército, sino que podía penetrar hasta lo más íntimo de los cuerpos y las almas de quienes la servían. El banquete prosiguió, pero nada fue igual. La música sonaba forzada, las risas más huecas que nunca, y en los rincones del salón, los murmullos corrían como un veneno. La reina había mostrado a todos que incluso un hombre podía convertirse en un símbolo de silencio y obediencia absoluta. Esa noche, mientras el vino se agotaba y los nobles regresaban a sus habitaciones con el estómago revuelto, el esclavo negro sintió que algo se había quebrado dentro de él. No solo lo había humillado frente a todos, lo había convertido en parte de su espectáculo, y esa marca sería imposible de borrar. El eco de los tambores retumbaba en el patio del castillo. No era música de celebración, sino de castigo. La reina había ordenado reunir a todos los sirvientes y guardias en la explanada, bajo la luna fría. La orden era clara: presenciar el destino de aquel que había osado levantar la voz contra su mandato. En el centro, encadenado a un poste de madera, estaba un criado anciano que había intentado huir con provisiones. Sus manos temblaban, sus ojos suplicaban, pero su boca estaba sellada por un trapo sucio. El miedo era palpable, pero aún más lo era el silencio forzado de la multitud, que sabía que cualquier reacción indebida podía convertirlos en el siguiente ejemplo. La reina apareció en lo alto de la escalinata, vestida de negro, con un manto que parecía devorar la luz de las antorchas. No pronunció discursos largos. Solo levantó la mano y ordenó que comenzara el castigo. Y entonces ocurrió lo inesperado. No llamó a los guardias, no llamó a los verdugos. Señaló con un dedo al esclavo negro. Un murmullo recorrió la multitud como un cuchillo invisible. El joven se congeló, con el corazón latiendo desbocado. Pero no había escapatoria. 2 soldados lo empujaron hacia adelante, poniéndolo frente al poste.
La reina le entregó un látigo, colocándolo en sus manos temblorosas. Su rostro, exageradamente serio, no mostraba emoción alguna. «Obedece», ordenó con una voz que no admitía duda. El esclavo negro sintió el cuero pesado del látigo en su palma. Miró al anciano encadenado, que lo miraba con ojos de súplica. Miró a la reina, que lo observaba con esa mezcla de dureza y expectación. Y comprendió que no había elección. O ejecutaba la orden, o él mismo se convertiría en el siguiente prisionero. El primer golpe resonó seco en la noche. El anciano gimió. El segundo desgarró el aire como un trueno. La multitud no se movía, petrificada. Y cada nuevo golpe se clavaba no solo en la carne del condenado, sino en el alma del esclavo que lo ejecutaba. La reina lo observaba todo. Su mirada no se apartaba de él, como si cada movimiento del látigo fuese una prueba, un sello más de su posesión sobre aquel cuerpo. Y en esa tortura compartida, él entendió lo más oscuro de su destino. Ya no era un simple sirviente. Era la herramienta de la voluntad de la reina. Cuando finalmente el anciano cayó sin fuerzas, la reina levantó la mano y el castigo se detuvo. El silencio era absoluto, más denso que la misma sangre que manchaba las piedras. Ella descendió lentamente y, con un gesto dramático, retiró el látigo de las manos del esclavo negro. Se inclinó apenas y le susurró, lo bastante alto para que todos escucharan. «Ahora todos saben que tu voluntad es la mía». Lo besó en la frente, un gesto perverso que heló a los presentes. No era afecto, era marca. Esa noche, la multitud regresó a sus habitaciones enmudecida, con el corazón apretado. Pero el esclavo negro quedó allí, de pie, temblando, sabiendo que el castillo entero lo había visto convertirse en algo peor que un prisionero, en cómplice. El castillo de Chechte había dejado de ser un lugar de vida y trabajo. Bajo el mando de Erzsébet Báthory, se había convertido en un escenario de sombras, un teatro de dolor donde los sirvientes eran más que esclavos. Eran sacrificios de un poder enfermizo. Al inicio, fueron los esclavos negros traídos desde tierras lejanas quienes cargaron con la furia de la condesa. Jóvenes, fuertes, cuerpos acostumbrados al trabajo duro, pero inútiles frente a los caprichos de la dama. Erzsébet los obligaba a obedecer con precisión, a inclinarse, a servir en banquetes y después, en medio del silencio aterrador de la corte, los castigaba sin piedad. Sus muertes quedaban ocultas en las paredes húmedas del castillo, y con cada una, su nombre resonaba con más temor en los pueblos cercanos. Pero pronto eso no bastó. Su deseo de control se volvió insaciable. Erzsébet empezó a llevar hasta sus aposentos a mujeres jóvenes, campesinas engañadas con promesas de trabajo, sirvientas que buscaban un lugar seguro dentro del castillo. Ellas se convirtieron en sus nuevas víctimas. La condesa encontraba un placer morboso en ver cómo la inocencia se transformaba en gritos. Nadie estaba a salvo, ni los hombres ni las mujeres. Erzsébet había descubierto un gozo retorcido en la fragilidad femenina. Los muros del castillo fueron testigos de noches enteras de torturas, de cuerpos quebrados, de lágrimas apagadas en la oscuridad. Y aunque los rumores crecían, nadie se atrevía a desafiarla. Su título, su poder y su linaje eran más fuertes que el miedo de los campesinos que rezaban a escondidas por no ser los siguientes. El eco de esos gritos se volvió constante. El castillo se hundía en una neblina de terror que parecía no tener fin. El invierno de 1610 trajo consigo el principio del fin. Las denuncias contra Erzsébet Báthory ya no podían ocultarse. Demasiados cuerpos habían desaparecido, demasiados testigos habían hablado en secreto. Los rumores sobre la condesa se habían esparcido hasta los oídos de la nobleza húngara y la iglesia. Cuando finalmente entraron en su castillo, lo que encontraron fue suficiente para sellar su destino. Cuerpos mutilados, mujeres jóvenes encerradas en celdas húmedas, instrumentos de tortura aún manchados. La leyenda negra de la condesa sangrienta
dejó de ser un rumor. Era una verdad escalofriante. Erzsébet no fue ejecutada, porque su linaje noble lo impedía, pero fue condenada a vivir encerrada en una de las torres de su propio castillo, aislada del mundo exterior, rodeada solo de las sombras de lo que había hecho. Allí pasó sus últimos años, hasta que la muerte la alcanzó en 1614. Los testimonios recogidos aseguraron que no fueron unos pocos, sino decenas, quizás centenares, de sirvientes y esclavos, hombres negros, campesinos y mujeres jóvenes, quienes murieron bajo su poder enfermizo. Su historia, aunque perturbadora y poco romántica, es una realidad que marcó la Europa del siglo XVII y que sigue siendo recordada como uno de los episodios más oscuros de la nobleza. Hoy, más de 400 años después, Erzsébet Báthory sigue siendo recordada como la mujer que convirtió su castillo en un reino de dolor, donde los sirvientes y esclavos dejaron de ser personas para convertirse en símbolos de su locura. Y aunque muchos quieren ver en ella solo una leyenda, lo cierto es que sus crímenes ocurrieron, manchando para siempre su nombre en la historia. Si esta historia te ha impactado, recuerda que aunque pueda sonar como una novela oscura, es una realidad que sucedió en la Europa del siglo XVII entre 1600 y 1614, cuando Erzsébet Báthory, la llamada Condesa Sangrienta, marcó para siempre el destino de decenas de hombres y mujeres. Si te gustan este tipo de historias, no olvides suscribirte a mi canal Novelas de Época. Dale like y comparte este video para que más personas conozcan la realidad que vivieron tantos sirvientes y esclavos en aquellos tiempos.